en esta mesa denominada Educación, Pueblos Originarios e Interculturalidad, darles la bienvenida, agradecerles por su presencia, agradecer a los panelistas por estar hoy acá en una jornada muy especial, una jornada que nos trae a la memoria solo 3 palabras: memoria, verdad y justicia, donde los que no conocíamos pudimos ver muchas caras de la que nos hablaron tanto tiempo las madres y por la que después de cumplirse los 50 años de la CETERA y los 40 años de democracia y este espacio, es muy conmovedor estar acá y en este lugar que estamos realizando este congreso pedagógico, el espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex ESMA, fue un centro de detención y de desaparición clandestino por el que pasaron más de 5.000 compañeros y compañeras. La mayoría de ellos fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Perteneció a la Marina y fue territorio de Macera, del Tigre Acosta y de otros genocidas. Los pocos sobrevivientes fueron testigos del horror y sus testimonios fueron claves en el juicio a las juntas por memoria, verdad y justicia y en la condena a los genocidas. Esta semana, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Por eso estar hoy acá tiene un significado especial. En un lugar de horror y muerte irrumpe la vida, porque debatir sobre la escuela pública y el derecho a la educación es hablar de vida y de amor con nuestros pibes, con nuestros alumnos. Cecilia Martínez. Seguramente todos coincidimos en lo que Cecilia escribió desde el sentimiento más profundo, y construir pedagogía después de tanta muerte, con tanta vida por delante, y la temática que hoy nos trae también lo podemos comparar, o podemos comparar el genocidio del 76 con el genocidio indígena, un genocidio que hace poco se comienza a hablar como tal, y hace unos pocos años comenzaron los juicios por la verdad histórica. Uno ya tiene sentencia, que es el de Napalpí, y otros están en el proceso de investigación. Lo tenemos que decir acá porque también con eso hay que construir pedagogía para decir nunca más. Nunca más, y comenzar a disputar la pedagogía de la memoria, la pedagogía de la esperanza a través de quienes hoy están acá en esta mesa. Seguro que lo vamos a poder ver, poder pensar con lo que hoy nos traen a este espacio tan importante. Así que los recibimos. Teresa Artieda, doctora en educación, profesora de Ciencias de la Educación, titular de Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y directora del doctorado en Educación de la misma facultad. Integra el equipo de gestión del programa Pueblos Indígenas y codirige la diplomatura Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la UNE. Integra la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia de la Educación. Integra el colectivo Conversaciones Necesarias y siempre colabora con CETERA en las actividades referidas a interculturalidad. Así que bienvenida, Teresa.
Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre caminamos con cetera. Siempre estamos con cetera. En estos últimos tiempos será interculturalidad y antes eran tantas otras cosas. Siempre tengo el orgullo de reconocerme en cetera. Desde donde hablo desde mi lugar. Qué obviedad. Pero ¿qué es mi lugar? Mi lugar es Corrientes, ahí nací. Mi lugar es Chaco, ahí donde vivo hace tiempo. Mi lugar es el primer desaparecido correntino identificado. Y allá en esa zona no eran los vuelos de la muerte, eran las lanchas de la muerte, los tiraban al Paraná. Y el nuestro, la corriente lo llevó hasta Empedrado, donde había nacido su papá y donde habían vivido todos los hermanos, mi papá, su papá, en la infancia. Qué cosas, ¿no? Las de la vida, las de la muerte. Qué cosas. Así que desde ese lugar, particularmente, hoy hablo, hoy acá. Bueno, agradecer nuevamente a los compañeros, las compañeras que consideran que algo podemos aportar. Y disculpen las emociones, pero tenía que decirlo. Así es. Como decía que parte de hablo desde mi lugar, hablo desde el Chaco, también decir, y acá a la izquierda está Mariano Nagui, que también ha sido como yo, como otros compañeros de universidades, investigadores docentes de universidades públicas, hemos sido testimoniantes en el juicio por la verdad y la memoria de Napalpí el año pasado. En abril se cumplió un año de comenzado el juicio. Así que eso también, y eso es como que está entre lo primero que una pone como blasón o algo así, como orgullo seguro de su historia. Así que vengo del Chaco, que es pionera como provincia en materia legislativa sobre derechos indígenas, en educación, en cultura, en procesos complejos, obvio, de entrega de tierras y en el reconocimiento y juzgamiento del genocidio cometido por el Estado Nacional. Entonces esto se ve reflejado en numerosas leyes que en los últimos años permiten ir profundizando en la modalidad, ¿no? Por ejemplo, la Ley Provincial de Educación del 2010, que amplía el reconocimiento de educación bilingüe intercultural, así es como es mencionado en la ley y es mencionado por compañeros y compañeras indígenas en el Chaco, bilingüe intercultural, no a la inversa. Digo el reconocimiento de la EBI, que ya tuvo el primer reconocimiento en 2006 con la ley nacional, ¿no? Y por citar la última de mucho peso, la de 2014, que en 2014 llevaba por número 7446 y que lleva por nombre Ley de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe, Intercultural, Indígena, inédita para el país. Y esta ley establece que las escuelas que vayan siendo reguladas por esta ley deben poseer autoridades indígenas, directorio, vicedirector, que al menos un 50% del personal docente debe ser indígena y que ese 50%, sin al menos, debe ser definido, seleccionado por el Consejo Comunitario Indígena que va a cogestionar esa institución. Institución que es de todos los niveles, puede ser, y de hecho que tenemos en 2 localidades cuando menos,
de todos los niveles del sistema, de jardín de infantes a terciaria incluida. Inédito, sigo diciendo eso. Esas escuelas así regidas, además, tienen un conjunto de derechos y de deberes, y entre los derechos planteados para el Consejo Comunitario está el de diseñar el proyecto educativo institucional, está el de elaborar, registrar, patentar, editar producciones para el estudio, producciones resultantes de investigaciones, elaborar, patentar, etcétera, metodologías de enseñanza, designar a sabias indígenas. La ley no recuerdo si dice sabios o pedagogos, si usa los dos términos, no estoy recordando, pero lo que con esto quiero señalar es que no está aludiendo a personas indígenas sin título docente, y que además, en tanto sean designadas, serán parte de la planta funcional y como tales cobrarán un salario. Bueno, estas son entonces algunas de los artículos, y bueno, hay reglamentación posterior de esta ley que les da a ustedes una idea de por qué hablamos de figuras inéditas, de figura inédita. Acaba de, ahora hace muy pocos meses, aprobarse en el Estatuto del Docente Provincial un capítulo específico de reconocimiento de derechos de docentes indígenas, ¿sí? Un capítulo de esta modalidad bilingüe intercultural. Digo esto muy rápidamente y entonces como una manifestación de lo dicho respecto de los avances en materia legislativa del Chaco, que no lo está teniendo otra provincia. Y el juicio por la verdad y la memoria de lo ocurrido en la masacre Napalpí, que fue llevado adelante por la Fiscalía, claro está, y el Juzgado Federal número 1 con sede en Resistencia, que duró abril y mayo, ¿no, Mariano? Abril y mayo, que fue transmitido en vivo y en directo por las distintas redes sociales, no solo los medios, digo las redes sociales, de manera que en cualquier parte del Chaco, del país, de América Latina y del mundo que se quisiera, se podía estar escuchando en simultáneo, ¿no? Ya solo por eso, bueno, eso fue parte de la solicitud de la Fiscalía y del compromiso del juzgado, y así ocurrió. Y a hoy, si ustedes buscan en internet, van a encontrarse con todas todos los días del juicio ahí grabados. Eso solo ya habilita calificarlo como un evento político-pedagógico por excelencia, a través del cual todas las personas, sea que lo escucharan en simultáneo, sea que lo escucharan posteriormente, sea que lo escuchen hoy, van a aprender, y esperemos que sufrir con también lo intercultural, sí o sí, lo intercultural indígena, sí o sí, en profundidad, con un compromiso en profundidad. Si no hay empatía, si no hay sentir el sufrimiento del otro, de la otra,
no como el otro la otra, porque uno no es el otro la otra, pero sí sentir el sufrimiento humano. Para mí, al menos en mi experiencia, al menos en mi vida, le falta algo ahí, a ese proceso de relaciones interseres humanos, en definitiva. Entonces digo, van a aprender, van a saber sobre un genocidio ocurrido ahí nomás y ayer nomás, porque es en julio de 1924 y porque son varias, los docentes y las docentes indígenas hoy del Chaco, sean titulados o no titulados, que son parte de sus ascendientes son o contemporáneos de la masacre o descendientes de los asesinados, las asesinadas, masacradas en Napalpí. Así que también tocar este tema en esta mesa, en este lugar, y hoy nos va dando pistas, entre comillas, pistas, de la cercanía, y por ahora digo cercanía prudentemente, de historias. La historia de los pueblos indígenas, la historia de los no indígenas. Por ahora solo digo pistas, cercanías, pero más hacia el cierre vamos a borrarlo de pistas y cercanías para hacer la cosa más profunda, mucho más real además. Este juicio que les digo que claramente es un evento político-pedagógico en sí mismo, es una manifestación, un ejemplo de lucha, de persistencia de jóvenes COM, Juan Chico en particular, un historiador COM que fallece apenitas un poquito antes de iniciado el juicio por COVID. COVID que llega a un cuerpo que ya estaba maltratado por otros problemas de salud. Esto es, por ejemplo, Chagas, allá por la zona en la que vivía. ¿Y por qué digo persistencia de un joven? Él nació, vivió en colonia aborigen y junto con otro compañero empiezan a hacer hablar, después de bastante tiempo, de costarle bastante, hacer hablar a sus ancianos y sus ancianas sobre la masacre de Napalpí, porque de eso no se hablaba. Y él y Mario van a editar el primer libro sobre esta masacre, que se llamó La Voz de la Sangre, bilingüe, con castellano, allá por 2008, y a partir de ahí va a seguir moviendo la rueda de la historia, que qué romántico, va a seguir moviendo, va a seguir luchando, va a seguir trabajando persistentemente y junto con lo que es un trabajo intercultural de abogados, abogadas, de los fiscales de derechos humanos con sede en Resistencia y en Corrientes, con estos abogados, con parte de ese aparato judicial puesto al servicio de este trabajo, con docentes e investigadoras universitarios que cada uno de su lugar venía trabajando. Entonces se llega a este juicio. Es una manifestación de convicción, de amor, de transmisión intergeneracional.
un lugar donde se hizo pública la pedagogía de la crueldad y sus efectos en el idioma, en la cultura, en la identidad, donde al mismo tiempo se manifiesta la lucha, la importancia que los mismos compañeros y compañeras indígenas dan a la escuela, dan al libro, dan a la lectura, porque tanto Juan como otros van a plantear la necesidad de que los libros que vayan produciéndose en relación a la Napalpí sean impresos y distribuidos en todas las escuelas. Y es parte de la exigencia y de la parte resolutiva de la sentencia de Napalpí, y es algo que está ocurriendo en este momento en el Chaco. Esto algo muy poco de lo que tiene que ver con los avances. Pero al mismo tiempo, el contexto social, el contexto político, económico, es altamente complejo, y los y las indígenas Qom, Mocoy y Wichí en el Chaco sufren una pronunciada desigualdad educativa. Y esto a pesar de que la educación bilingüe intercultural en el Chaco tiene un poco más de 30 años de desarrollo. En realidad desde mediados de 1987. Por ejemplo, entre la franja de jóvenes de entre 15 y 19 años, jóvenes Qom, la tasa de asistencia escolar es mucho más baja que en otras regiones del país. Solo cada 2 de 5 adolescentes Toba Qom asisten a la escuela, según datos de Aliata del 2021. Según UNICEF 2011, el 46,5% de la población Qom no logró completar la escolaridad primaria y solo la completó el 32%. O sea, la mayoría de adultas Qom no accedió a la escolarización. Y quienes han accedido no han podido finalizarla, a la primaria, debido no solo a razones de índole económica, sino a razones de discriminación, de racismo. Porque de eso también tenemos que hablar entre nosotros, los y las docentes, así como esta mañana Hugo decía que tenemos que hablar, creo que era Hugo, ¿no?, de los problemas de ausentismo. Bueno, tenemos que hablar del racismo que nosotras sostenemos. Lo miro a Héctor y hemos compartido mesa allá en Santa Fe, ¿no? Y la última vez que estuvimos con Héctor, yo no me olvido de tu mensaje por momentos de dolor, por lo que él ya con los años de trabajo en el sistema escolar viene peleando, viene demandando y viene sufriendo por el trabajo que hacemos o que no hacemos en relación con la discriminación, en relación con el racismo. Según UNICEF, también 2009, la falta de escolaridad de los wichí en el Chaco se debe no solamente a las cuestiones económicas, a la escasez de becas, pero también otra vez a la desvalorización de la lengua y de la cultura, lo cual hace de la escuela un lugar hostil. Y leyendo esto me acordaba de un testimonio de Leco Zamora, un referente wichí que vive en el Chaco, pero cuyo lugar de nacimiento es Salta, el interior de Salta, y él me decía que en los 50, cuando él tenía unos 9 años, ingresa a la escuela primaria y terminan expulsándolo, la maestra diciéndole: cuando aprendas a hablar castellano, que volviera. Estoy hablando de los años 50, 9 años. 9 años de ese niño, y hoy uno puede leer lo mismo en los estudios de UNICEF, digo, del 2009. Las personas que
sigo hablando del Chaco en este caso, que han logrado escolarizarse en el primario y secundario, habiendo pasado el primario y el secundario, señalan graves problemas de discriminación por ser indígenas. Por ejemplo, ser ubicados en los grados más bajos de los que les correspondía, sosteniendo que los niños y niñas indígenas son más lentos y menos capaces para el estudio, ¿sí? Por ejemplo. Los docentes indígenas, hay quienes no, pero hay quienes sí sufren miradas de desconfianza, basados en la idea de que tienen menos capacidad que un no indígena para ejercer como educadores, como capacitadores o como directivos. No estuve presente, pero escuché las grabaciones de las discusiones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Chaco cuando se estaba trabajando sobre esta ley comunitaria, indígena, bicultural, etcétera, que mencioné al principio. Y entre lo que ahí aparecía, había quienes decían a algún y alguna referente COM que estaba ahí en el debate, que no tenían formación para ser directores, para ser directoras. Y la mayoría de los sindicatos del Chaco no solo no apoyó la sanción de esta ley, sino que además fueron protestando y planteando legalmente, planteando cuestiones legales del tipo de nos van a desplazar a nosotros de las escuelas. Y debo decir también que el sindicato de base de CETERA estuvo siempre trabajando a la par de los compañeros y compañeras indígenas, me consta, a favor de la sanción de esta ley, ¿no? Dudaba si plantear o no plantear estos datos, pero de esto tenemos que hablar. Entonces, es un poco incómodo, por lo menos yo me siento un poco incómoda diciéndolo, pero bueno, lo que es. Entonces, pensemos que muchos de los docentes y las docentes indígenas, por caso del centro chaqueño, han transitado sucesos de sufrimiento, sea por sus familias, las que los precedían, sean ellos mismos, ¿no? De explotación, de violencia, el temor de transmitir en su familia la lengua indígena. Ellos mismos, ellas mismas, digo, han sufrido las experiencias escolares de discriminación, y cuando llegan a la institución de formación docente que hay en el Chaco, en el centro del Chaco, una en el Sausalito, la otra, las primeras, empiezan a tener experiencias de valorización o de revalorización de sus identidades a partir de las posturas de los mismos docentes de esas instituciones de formación, ¿no? Entonces, varios de esos docentes y esas docentes indígenas hoy están tomando, considerando el ejercicio docente como un espacio específico de lucha por la identidad, de lucha por la cultura, de lucha por las lenguas, de lucha por los derechos, ¿no? Ese es por ejemplo, una docente indígena hace poco decía, en el terciario me descubro y descubro la historia de mi mamá y de mis abuelos. En este caso, como en muchos otros, y vuelvo a mencionar a Juan Chico, no son víctimas, tienen capacidad de agencia, son sujetos, son sujetas políticas que, fortalecidos, recuerdan y muestran con orgullo el legado de lucha que dejaron sus antepasados, sus abuelos. El caso de Juan Chico, él
también sufre el despojo en realidad cuando él empieza a trabajar la recogida de testimonios. Él no sabía el Qom, no conocía muchas cosas de su cultura y de su religiosidad, y es a partir de esa búsqueda que busca aprender el Qom y que busca conectarse con su gente para aprender, para vivir, para sentir su cosmogonía, cosmovisión, religiosidad, en fin. Entonces, estoy mirando, cuando se van constituyendo y se van desarrollando las instituciones estas de formación docente en el Chaco, derivaron al principio en denuncias legales por discriminación de los docentes no indígenas hacia los indígenas y presentadas en la justicia, presentadas en el ministerio. Estos proyectos de formación de maestros indígenas y del trabajo de los maestros indígenas no están entonces exentos de tensiones y discriminación ahí mismo en su propio trabajo, ¿no? Son vistos, dice algún docente indígena, como una amenaza a los privilegios de los que históricamente disfrutan un buen sueldo, viviendas baratas, licencias varias. Estoy diciendo lo de buen sueldo, licencias y vivienda barata, lo que tiene que ver con el impenetrable, ¿no? Es que ahí por ser de esa región los sueldos son mayores, ¿no? Según este docente, esta resistencia es en definitiva una resistencia a una nueva distribución de recursos materiales y simbólicos. Voy cerrando porque me imagino que estoy pasada o no, pero igual... Ah, sí, pero igual voy cerrando, A ver, el juicio sobre la verdad y la memoria de la masacre de Napalpí es una punta de lanza para otros procesos que se están iniciando. Caso, la masacre de San Antonio de Obligado y de Santa Fe, y la rebelión en San Javier, la última rebelión, llamada el último malón. Mal llamado el último balón. Es decir, ese proceso judicial y bueno, todo lo que tuvo que ver con el proceso está siendo estudiado, han sido convocados los compañeros abogados y otros para trabajar en relación con estos dos hechos. Por eso digo, es una punta de lanza. La ley 7.446 de 2014, Ley de Educación Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena, ha sido llevado el texto a la provincia de Salta. Los compañeros y compañeras wichí están desde el año pasado, cuando menos, y creo que antes del año pasado, disputando para ver de poder implementarla, sancionarla allí con las modificaciones del caso. Estoy dando dos hechos de otros que voy a enumerar y que entiendo que son imprescindibles para tomar conciencia respecto de lo que los compañeros indígenas y trabajos interculturales, trabajos de acercamiento, trabajos colaborativos pueden dar, pueden enseñar, pueden avanzar. Los docentes indígenas mismos, su inserción en el aparato escolar, su formación, su trabajo. Tenemos un compañero, Carlos Barreto, que nos dice: somos indígenas todoterreno, así se llama.
Él trabaja en la CTA, es maestro de lengua, es dirigente de organización indígena, integra la comisión asesora del programa universitario que promueve y sostiene el acceso, mantenimiento y egreso de su gente en la universidad, por dar algunos de los datos de qué quiere decir con él, autodenominándose Somos Docentes Todoterreno. Él tiene claro, y uno lo puede ver a medida que observa, que piensa y que dialoga con los compañeros y compañeras indígenas docentes, que la dimensión política de la educación es algo que se ve con absoluta claridad en el trabajo de educación bilingüe intercultural. Así como los docentes no indígenas tenemos que argumentar al respecto, tenemos que mostrar al respecto con nuestras investigaciones, en nuestros diálogos, etcétera, que lo político es inherente a lo educativo, que la educación no es neutral. Esto, en el caso del trabajo de los indígenas, está a la luz del día. El trabajo docente indígena, la docencia indígena, es parte del proyecto histórico de luchas, de estrategias políticas de lucha que los indígenas tienen en todos los terrenos. Creo también, sostengo firmemente, que instituciones como esta, la de educación bilingüe intercultural, o no necesariamente, nos ofrecen posibilidades de modificar los formatos escolares que nos constriñen. En tanto escuchemos, en tanto admitamos que podemos aprender de esos formatos, que podemos aprender de las y los compañeros indígenas que nos pueden enseñar y que podemos trabajar enseñando en conjunto. Un solo ejemplo doy al respecto. David García, un JOM que trabaja en determinadas escuelas del Gran Resistencia, dando una charla en la facultad, decía que cuando los alumnos, las alumnas le dicen ¿qué nota me pone, profe?, él se niega a eso y pide que la nota, la calificación, se la ponga el mismo estudiante, la misma estudiante. Porque le dice, ¿quién soy yo para decir cuál es tu límite? ¿Quién soy yo para juzgarte? Bueno, es para discutir, pero es algo que él, por ejemplo, hace muy poco tiempo... o cuál es tu capacidad, ¿no? Decía, ¿cuál es el límite de tu capacidad? ¿Soy yo desde afuera quien lo tengo que decir? Digo, es para discutir, pero es una forma de mirar, por ejemplo, el trabajo de evaluación que tenemos permanente que hacer. Es la posibilidad de aprender una historia distinta que nos permita comprender y comprendernos. Es la posibilidad de tomar conciencia de que los nuestros, las nuestras, y por eso también me presenté así al principio, no son los primeros desaparecidos, que los primeros desaparecidos son los indígenas y las indígenas del sur y del norte. Y el punto es que quien nos enseñó que los primeros desaparecidos y las primeras apropiaciones de niños y de niñas las sufrieron los indígenas, nos los enseñó Juan Chico. A mí me hizo tomar conciencia de ello Juan Chico, un indígena. Fuerte decirlo esto en la ESMA, en la ex ESMA, fuerte decirlo después de lo de esta mañana, pero piénsenlo. También esto lo dice de otra manera Daniel Feuerstein cuando habla del genocidio fundante del Estado argentino, el genocidio indígena. Y después vino el del 76. Bueno, cerrando, solo me gustó leyendo, pensando sobre esta exposición. Sí, no es que me gustó el libro, pero sí me gustó una expresión que había en un libro, en uno de los libros de Rita Segato, que dice que los no blancos
pero está hablando de los no blancos, de los pueblos indígenas. Llevan una existencia anfibia de la cual deberíamos aprender. Porque solo es subalterna, dice, cuando se ve obligada a transitar por el mundo del blanco. Pero en el pliegue o escondite que la hospeda, habla, delibera y decide. De lo contrario, ¿cómo podríamos entender que pueblos enteros como los huarpes de San Juan y Mendoza o los Tupinambá en Brasil hayan decidido entrar a una clandestinidad de 200 años, camuflándose como campesinos, pastores y puesteros para sobrevivir durante las repúblicas? ¿Cómo lo deliberaron? ¿Cómo lo decidieron? ¿Cómo llegaron entre todos los miembros sobrevivientes de las masacres de cada uno de estos pueblos a la sabia conclusión de que las repúblicas criollas se embestirían, aún con más contumacia en su codicia, por apropiarse de cada migaja restante de la herencia colonial? ¿Cómo llegaron al juicio sobre la masacre de Napalpí? ¿Cómo llegan hoy a persistir y ser maestros y maestras indígenas después del sufrimiento, de la discriminación, del racismo en los niveles previos del sistema? ¿Cómo acá quizás como el compañero que me dijo que yo hablara primero, y no necesariamente por ser mujer, si bien es lo que me dijo, que por ser mujer, que la mujer hablara primero, sino quizás también porque saben luchar en silencio, detrás, escuchando primero, observando primero. La escuela pública enseña, resiste y sueña, ¿no? Ese es un lema que hace rato lo tenemos y lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Sí. Les invito a que pensemos que los compañeros indígenas resisten, enseñan, resisten y sueñan. No solo en la escuela, ya hace tiempo, sin escuela. Invito a que pensemos en la profundidad de esta síntesis, pero pensando en los compañeros y compañeras indígenas. Detengámonos en cada una de esas palabras, veremos que se aplican a los pueblos indígenas, que vamos por la misma senda y que tienen mucho que decirnos al respecto. Así que, Yajina Nayij, aprendamos a leernos, dice Leco Zamora. La única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Es otra cosa que se gritó mucho en el escenario. Bueno, no solo se grita en el escenario, no solo lo gritamos nosotros. Ellos, ellas lo vienen diciendo en silencio, con la mirada observadora, con el ritmo pausado y con la voz tenue también. Hace mucho que nos lo vienen diciendo. No lo inventamos nosotros. Gracias, compañeros. Gracias, Teresa. Gracias siempre por traernos conceptos tan claros para poner en palabra lo que muchos pensamos, muchos de los que estamos acá creemos que es así. Hemos aprendido de Juan Chico muchos estos días que estuvimos en la provincia de Santa Fe viendo y escuchando sobre la masacre de Napalpí. También escuchamos hablar mucho de Juan Chico. Bueno, hoy vamos a recibir otro compañero, un compañero por el cual muchos de los que defendemos y aprendemos de los pueblos originarios, quienes nos trajeron este camino, es Héctor Catorí, está en nuestra mesa, es maestro del pueblo Mocoví, de la provincia de Santa Fe, es director de la Escuela Intercultural Bilingüe 6173 de Campo del 94, una escuela que está a 45 kilómetros de la Ruta 1, que une la ciudad de Santa Fe con Reconquista, 45 kilómetros que hace diariamente en un camino de tierra para encontrarse con sus alumnos y sus alumnas
y con el pueblo de Campo 94. Así que te recibimos, Héctor, te escuchamos y los invito a que lo escuchen porque seguramente tiene cosas muy importantes para contarnos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Patricia. Bueno, agradecer a ustedes por estar presentes. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien cuando a su vez sentimos que hay gente que le interesa el tema, porque como decía la compañera ahí, en esto de la jerarquización que ha establecido la cultura europea, nos ha dejado en el oscuro, nos ha dejado abandonado, nos ha dejado en un lugar minimizado. Y de ahí venimos, intentando ver de qué formas podemos lograr el lugar que nos merecemos. Aún recuerdo a mi abuela, a mi bisabuela, en su último momento de partida, donde culminaba su ciclo, en su estado quizás, no sé si dejó el mensaje, pero ella se le cayeron las lágrimas y a su vez le entró un miedo, pero no el miedo de morir, el miedo le llegó nuevamente esa imagen porque había escapado del último malón. Tenía 16 años, quería mirar hacia atrás porque decía que venían ellos por todos nosotros y que teníamos que disparar, que teníamos que correr. Y ese mensaje fue muy fuerte, porque luego ella, en su último suspiro, nos deja ese mensaje. Y nos queda latente para toda la vida, digamos. Entonces, con mis familiares, digamos, ¿no? Siempre decíamos, ¿y esa historia? ¿Por qué no la contaron? Esa historia, ¿por qué no la pusimos en detalle? Pero eso nos sirvió para desandar otro camino. Gracias a la vida que tuve gente que no era indígena, pero que estaba abocada ayudándonos, ¿no? Quizás hoy me puedo dar cuenta desde su misericordia, desde su bondad, intentando darnos ayuda. Y empecé a encontrar libros. Pude leer a temprana edad, me internalicé con libros muy profundos. Noches largas pensando. Hay algo que no me dejaba dormir, era muy joven. Pero a su vez sentía que mis abuelos también no querían de alguna manera alargar su historia o contarla porque decía que si no nosotros íbamos a ser discriminados. Esto que hablaba, ¿no? De hecho igual lo sentimos, así que yo lo sentí en la primaria, no en la primaria, más en la secundaria y en el terciario algunas veces con algunos dichos, en ese lenguaje simbólico. Y que uno tiene que... Yo intentaba esconderme, ustedes saben, intentaba, no sé, esos 12 de octubre que se hablaba, la maestra de la gran colonización y poner a Cristóbal Colón allá en el lugar como que fue el héroe. Yo suelo ser muy irónico y me suelo matar de la risa porque aún recuerdo llevando las 3 carabelas que habíamos hecho con la maestra de especial, ¿no? Las 3 carabelas mostrándole a mi abuela. Todas esas cosas, ¿no? Es increíble. Y después jugando a los vaqueros, los cowboys, donde nadie quería ser indio, todos querían ser cowboy, matando. Y digo, y después, qué bárbaro. Y hoy uno entiende esta cultura que trabaja silenciosa, pero que es profunda y cala allá adentro. Y nos deja una semilla que a su vez va generando en nosotros esto de esta persona que pierde los sentimientos. Cuando yo me voy a estudiar magisterio luego, ¿no? Empiezo a conocer lo que es hoy Patri,
y otras compañeras como Lili. A la vuelta de la vida nos encontramos en esto, en esta gran cruzada que tiene que ver con la visibilización de los pueblos. De hecho, estamos en San Javier, es la cuna, la raíz de donde surge todo esto, digamos. De ahí nuestros pueblos se desparraman para todos lados en busca de refugio, y hoy es el tiempo de encuentro, nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando con gente, y para mí no saben la alegría que tengo cuando siento que hay gente que de alguna manera está con nosotros. Porque esta jerarquía que yo hablo de la cultura europea es muy fuerte, y nosotros empezar a levantarnos como esa levadura para poner en el lugar que nos corresponde, hay que vencer ciertos mandatos y ciertas concepciones mentales que están arraigadas. O si no, pregúntense ustedes mismos, ¿qué piensan cuando piensan de un indio? ¿Sí? ¿Qué cosa le cae ahí en respuesta? Si todavía tienen lo del libro Capeluz, del Santillana, o lo que aprendieron de otros profes que no entendían esto, porque era una repetición de conceptos. Nunca nos llevaban al análisis, siempre éramos receptores de esos contenidos. Y hoy sabemos que este mundo está atravesado por una multiplicidad de conocimientos, algunas verdaderas, otras no sabemos, otras sabemos que no son verdades. Y en eso nosotros estamos, en esa cultura estamos sobreviviendo. Imagínense ustedes que no son indígenas, intentando sobrevivir en una cultura que atropella, que lleva, y que nosotros mismos de más abajo estamos haciendo un doble esfuerzo. Intentar. Pero no abandonamos, al contrario. Yo tenía dos opciones: ir de frente a luchar con una lanza, hablo en estado simbólico, hablo desde un término simbólico, ¿no? A generar toda una controversia, una violencia. Pero soy docente, y yo a mis niños no lo quería ver de esa manera. Yo quiero despertar en ellos su autoestima, el valor a la vida, el aspecto humanizante, que llega, que liga, que pega, que agrega, que construye desde ese ámbito. Y fuimos construyendo una escuela con ese perfil. Y es posible. Porque también tengo acá un plantel docente donde tengo que sentarlo y explicarle de qué se trata. Que tengan el conocimiento, pero también recuerden que nosotros venimos de una cultura espiritual, donde el tiempo no es lineal, es circular, es cíclico.